Nosotras en la política. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast 52, Nosotros en la política. Ahora tenemos la visita de Monseñor José Antonio Fernández, que es arzobispo de Tlalnepantla. El Monseñor nació en Morelia, en el seno de la familia formada por Elpidio Fernández Pérez y María del Carmen Hurtado Alba. Se ordenó como sacerdote el 25 de octubre de 1978 en la diócesis de Tula, donde fue coordinador diocesano de la pastoral vocacional de 1979 a 1986. También fue coordinador de la pastoral juvenil, rector del seminario menor desde 1989 a 1996. ¿Estoy correcta? Bueno, fue también secretario conciliar de la Curia Diocesana de la Comisión para el Clero de 1990 a 1994. Monseñor estudió en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, obteniendo la licenciatura en Pastoral Juvenil. Posteriormente, su santidad lo nombró arzobispo de Tlalnepantla el 25 de enero del 2019, tomando posesión el 18 de marzo del mismo año y siendo el cuarto arzobispo que tiene Tlalnepantla. Sí. Monseñor, pues bienvenido. Muchas gracias. En este momento que la Iglesia está interviniendo en las cuestiones de la paz, pues sí nos gustaría platicar un poquito con usted acerca de este tema. Bueno, sí, mucho gusto. Sí, estoy a unos días de cumplir 5 años aquí como arzobispo en Tlalnepantla. Estuve antes de arzobispo en Durango, en el norte, y antes como obispo en Tuxtepec, Oaxaca, en el sur. Así es que me ha tocado estar en el sur, en el norte y ahora en el centro. Y soy, como escuchamos, nacido en Morelia, Michoacán, y mi formación fue sobre todo en la diócesis de Tula. Sí, sin duda que el tema de la paz ahorita es un tema muy prioritario en el mundo, pero también en nuestro México. Y sobre todo sabemos que desde el punto de vista religioso, pues la paz es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero la paz la construimos todos los días, cada uno de nosotros. Con nuestras actitudes, nuestro esfuerzo, y entonces siempre en las celebraciones nosotros estamos pidiendo por la paz, una paz no solamente externa, sino una paz también del corazón, una paz interior, porque lo contrario a la paz es la guerra, y cuando tenemos guerra en el interior no podemos trabajar. Cuando tenemos paz podemos hacer muchas cosas. Y en los últimos años se ha tomado más conciencia de que todos somos artífices. El Papa nos dijo una frase muy bonita hace meses, que debemos ser artesanos de la paz, todos artesanos de la paz. Y en México desde hace 2 años, en la iglesia ustedes saben que hubo un asesinato, asesinaron a 2 jesuitas, en la Tarahumara, en Chihuahua, y eso fue como lo que derramó el vaso para empezar en la Iglesia Católica, una organización, todo un movimiento por la paz. Y este movimiento lo está liderando ahorita la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos, nosotros, los jesuitas, de donde eran los 2 padres que mataron, también una organización de religiosos y religiosos, y entonces se han organizado en 2 años foros en todo el país, en todas las 100 diócesis que hay, y sobre todo también lo que se le llaman los conversatorios, conversar sobre cómo podemos tener. Aquí también lo hemos hecho en Tlalnepantla, en la misión. Salimos a la misión y fomentar en las familias cómo podemos ser constructores de paz. Y me recuerdo a una anécdota de un niño que decía, bueno, vamos a tener paz en nuestra casa cuando no se peleen mis papás.
Es decir, ahí empieza entonces la paz empieza en la familia, empieza desde... Y esto ha hecho que la iglesia organice talleres, convenciones, y uno muy importante hace meses que fue una reunión en Puebla con empresarios, con universitarios, con todo eso, ¿verdad? Todos varios sectores de la sociedad donde se recogieron pues muchas voces, y estas voces se plasmaron ahorita en una agenda nacional por la paz. Y entonces se convocó a los 3 candidatos para que estuvieran ayer, el día de ayer estuvieron, y yo estuve presente también ahí en esta reunión, donde primero se les dio a cada uno de ellos un diagnóstico de cómo veíamos nosotros la violencia. Fue el único tema, el tema de la violencia, que está muy fuerte en México. Y después para entregarles toda la agenda con muchas propuestas, con algunas líneas, con algo muy concreto, fruto de todo ese recoger. Lo recogieron estos 50 expertos a nivel nacional, o sea, gente muy preparada, con una metodología, y eso fue lo que se les hizo llegar primero a cada candidato, de tal manera que lo leyeron antes. Entonces estuvo Jorge de Movimiento Ciudadano primeramente, y pues se adhirió a todo lo que se dijo. Después estuvo Xochitl, y también ella también se adhirió a todo el proyecto para tomarlo en cuenta en toda su campaña. Y después la candidata Claudia, también en un ambiente de respeto y un ambiente positivo, ella dijo que iba a firmar, pero bajo varias condiciones, porque pues no estaba de acuerdo en algunos puntos que nosotros habíamos escrito, ¿no? Sobre todo algún punto que decíamos que había mucha violencia. Decía, pues que no, que ha disminuido. Bueno, nosotros vamos palpando toda la realidad. Y más, digamos, aquí la arquidiócesis de Tlalnepantla, más o menos tiene 3,5 millones. Son 2 municipios muy pequeños, Jilotzingo y Tlazala, y 4 muy grandes, ¿verdad? Que es Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Naucalpan. Entonces es una arquidiócesis de muchos contrastes, y donde también vemos nosotros que el tema de la paz es un tema que se debe tomar muy en cuenta, ¿no? Y hacer conciencia en toda la gente, porque la paz no se da por decreto, sino que la construimos nosotros. Entonces es muy importante. Acabo de tener una reunión con todos los vicarios episcopales y decanos de la arquidiócesis. En Tlalnepantla tenemos 203 parroquias, ¿verdad? O sea, tengo 203 párrocos. Y platicábamos que ahora en mayo será la misión. Y entonces la misión que vamos a organizar también será con el tema de la paz, ¿verdad? Para seguir ahondando esto, o sea, que en las casas se platique el tema de la paz, los niños, los jóvenes, los adultos, las familias, y realmente que vayamos sensibilizándonos de que eso lo vamos realizando todos juntos. Monseñor, gracias, Irma. La iglesia de alguna manera tiene el termómetro de lo que está pasando en la sociedad, porque es a donde la gente recurre normalmente, los que somos creyentes sí recurren. Entonces, ¿cómo puede ser que en este caso la candidata Claudia y el propio presidente hayan dicho que es un diagnóstico exagerado, cuando la iglesia pues es de las entes más enteradas de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que se vale disentir, porque digo, ellos dicen tenemos otros datos, ¿no? Y bueno, pues ahí ya no vamos a salir del tema, ¿verdad? Pero a fin de cuentas a veces hay dos visiones de sociedad, y nosotros vemos que la violencia empezó muy fuerte desde hace 18 años, o sea que no es de este sexenio, hubo un sexenio del PAN, otro del PRI y ahora de Morena, o sea son los 18 años. Y quiere decir que pues nosotros vemos las cifras, ¿no? O sea, no es algo que
Nosotros no promovemos a ningún partido, sino vemos la realidad. Y uno se encuentra con los párrocos que viven esas realidades tan complicadas en sus parroquias, y entonces uno dice, bueno, hay violencia. Y Claudia dice, es que ha disminuido. Bueno, pues a ver los datos, cómo están. Pero dice, bueno, que se puede disminuir más, sí, claro, pero tenemos que trabajar en conjunto para que disminuya. No es el gobierno nada más, sino somos todos, pero nosotros lo que pedimos en el documento es que estamos dispuestos a colaborar, pero que ellos hagan lo que les corresponde. Nosotros no somos estrategas ni somos técnicos para decir cómo. Deberá haber personas que son expertas en estrategias para cómo disminuir. El hecho de abrazos y no balazos, pues no ha funcionado. Lo de Calderón tampoco funcionó, el lanzarse a una guerra. Entonces, pero yo pienso que sí debe haber unas estrategias intermedias que bueno, gente pensante puede, no es darle la importancia a la autoridad, pero prepararla también, preparar a la policía, y lo que decimos, bueno, los soldados tienen que irse a su lugar poco a poco, ¿verdad? Pero no es su papel de ellos, desde nuestro punto de vista, de que pues sean albañiles, sean constructores, sean todos, sino a ellos les corresponde salvaguardar la integridad de las personas, de nosotros. Monseñor, dentro de este amplio diagnóstico y de lo que nos comenta, ¿usted qué ha percibido? La sociedad está temerosa, tiene miedo. ¿Qué ha pasado con el tejido social, con los valores? Y también, pues, ¿cómo darle solución, cómo apoyar en este caso? Sí, yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Aunque no se reconozca eso, pero sí la gente tiene miedo. Eso es lo que uno percibe, la gente tiene miedo. Tiene miedo, yo creo, muchas veces salir a la calle, de no saber si regresa, si te van a robar, si te van a secuestrar, tiene miedo. Y el miedo siempre paraliza, o sea, el miedo no es bueno, sino yo creo que debemos ver como también que la iglesia tome la batuta, pero que esté invitando a todos, porque también es de otras iglesias, ¿no? También de otras iglesias. Vi yo que nosotros tenemos también aquí un consejo interreligioso en el Estado de México y tenemos excelentes relaciones, ¿no? Y que está invitando a unirnos para hacer algo, yo creo debe ser un rayo de esperanza para un futuro. Debe ser una luz. Es decir, el miedo te queda sentado, te escondes si tienes miedo, ¿no? Sí. En cambio, cuando tú dices, podemos mejorar, pero esto no va a ser mágico, esto va a ser trabajo. Por eso les decía que la paz es un don de Dios, pero es un trabajo que se hace desde la tierra, desde el piso, ¿verdad? No te van a venir Y entonces, un país que tiene mucha paz, pues no es por casualidad, es porque ha habido también, es cierto lo que decía la Claudia, hay que atacar las causas y eso es importante, la educación, la familia, todo eso, pero lo que la iglesia quiere mucho es como que el tejido social que está muy deteriorado, unirlo. ¿Cómo lo vamos a unir? Bueno, pues yo creo que la iglesia tiene el evangelio, ¿no? Tiene una luz que es Cristo, que Él nos está invitando a tener un mundo mejor. Cada obispo tenemos un lema, y el mío es de Juan 17:21, que dice que todos sean uno. O sea, para mí me interesa mucho la unidad. Y hay veces que nos vemos que tenemos un pueblo muy confrontado, muy dividido, enojado. Entonces, los políticos nos piden a nosotros platicar y nosotros tenemos que dialogar y decirles lo que vemos, ¿no? Yo creo mayor conciencia ciudadana y
Y por eso la importancia de las votaciones y de conocer los proyectos, o sea, los proyectos que no sean ataques, sino que sean realmente, ¿qué le interesa a nuestra gente? Pues sí, la seguridad, la salud, la educación, todo eso interesa mucho, y conocer para poder dar un voto razonado, porque construir el pueblo, un México mejor, pues es de todos. Entonces, yo creo que sí necesitamos trabajar mucho, sobre todo en la familia. Pati. La familia es bien importante, monseñor, pero además que es el núcleo, en la familia también se ha perdido muchos valores, ¿no? Esos feminicidios que se dan, los chicos saliendo a las discos a tomar alcohol. ¿Qué pasa en la familia, monseñor? Sí, yo creo que la familia, digamos, se ha deteriorado. Yo recuerdo hace años que las familias a veces eran más numerosas, pero también había como más bien unidas, más cuidado de la mamá con los hijos. Y también yo creo que hay dos lugares o tres lugares muy importantes, ¿no? El primero es la familia, pero también es la escuela y también la parroquia, ¿verdad? Son como tres lugares muy importantes donde se trabaja para en la creación de valores, pero nosotros cuestionamos también cómo está la educación. Y entonces se quitó, por ejemplo, civismo, ¿no? Y entonces el respeto. Yo he trabajado también con indígenas en Oaxaca, y en estos pueblos indígenas, ¿quiénes son los más importantes? Los ancianos, que a uno le dan el bastón de mando y todo eso. Y aquí en otro tipo de sociedad, a la gente grande ya mejor le dicen, tú ya eres, dice el Papa Francisco, vivimos en una era de lo desechable, ¿verdad? Y no tanto de la sabiduría. En África, por ejemplo, cuando muere un anciano, dicen se quemó una biblioteca, porque es alguien que tiene mucha sabiduría. Entonces yo creo que tenemos que apuntalar los valores en la escuela, en la parroquia, y en la familia, ¿verdad? Esos valores que no son negociables, ¿verdad? El valor del respeto, el valor de ahora más de la tolerancia, el respeto el valor de la solidaridad, ¿verdad? Entonces, pues hay mucho por trabajar, pero yo creo que estamos así porque sí se ha ido rompiendo el tejido. Tenemos que buscar bueno, hay muchos valores también, o sea, yo veo a los niños ahora con mayor conciencia en la ecología, porque hay una educación en el tema del agua, el tema pues de los medios digitales y todo eso, que también se puede hacer mucho. Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido. Alicia. Señor arzobispo, en los 5 años que usted ha estado en esta arquidiócesis al frente, pues ya más o menos tiene calcula cómo está la sociedad en estos 5 o 6 municipios. ¿Cómo ve las elecciones, el desarrollo de las elecciones en esta arquidiócesis? ¿Será en esa anhelada paz de la que estamos hablando, o habrá brotes de violencia conforme a lo que usted ha visto? Sí, bueno, yo creo que nos toca a nosotros estar, se dice 2 frases, ¿no? Aquí que a Dios rogando, con el vaso dando, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer mucha oración para que no haya violencia, pero por otro lado tenemos que trabajar, digamos, en talleres, en mensajes, en todo eso, ¿verdad? Porque es lo que queremos, ¿no? Fíjense que fue realmente las votaciones ahora para la gobernadora, solamente fue el 49% de votantes, o sea que es muy baja. Quiere decir que también mucha gente pues no le interesa nada. Entonces tenemos nosotros, ustedes, a través de los medios, a través de la prensa, a través de todos, desde nuestro lugar tenemos que ayudar
para que la gente sepa que todos somos importantes y que podemos poner nuestro granito de arena para tener una sociedad mejor. Yo siempre digo que la iglesia nunca puede ser pesimista, porque tenemos a Cristo y tenemos el Evangelio y tenemos una luz. O sea, no podemos decir, no, pues no. Vemos que es difícil, o sea que es muy difícil, pero se necesita poner a más gente en acción. O sea, por eso el Papa nos pide a nosotros una iglesia más misionera, más abierta, más dialogante, más incluyente, más samaritana, que vea al necesitado, una iglesia que acerque más a la gente para que pueda trabajar, porque el objetivo es construir el reino de Dios, es decir, un mundo de fraternidad, de paz y de justicia. Y la paz es fruto de la justicia. Si no hay justicia, la paz es media dudosa, ¿verdad? Pero necesitamos justicia para que haya paz. Entonces, yo sí tengo esperanza. Veo que no podemos nosotros ahorita descansar en animar a la gente para que tenga sus derechos para conciencia, para votar pero también lo haga en un ambiente de civilidad, ¿verdad? No de confrontación. Alguien puede pensar distinto a mí, pero eso no quita, y uno lo va aprendiendo en muchos lugares, y uno puede ser incluso amigo de alguien que no piensa igual que uno, ¿verdad? Pero son ideas, pero lo importante, a veces metemos la idea con el sentimiento, y entonces se necesita más bien separar para poder pues tener mayor madurez. Monseñor, nos hablaba usted hace un rato de la separación del gobierno y la iglesia. ¿Eso benefició en algo esta separación? Bueno, porque ahora, bueno, también tienen que volver a unirse para trabajar por la paz. Digamos, no era bueno, porque hagan de cuenta que la iglesia no existía. Existía, pero no existía, porque no estaba en la Constitución. Y en 1993 ya se dio la relación iglesia-estado. Entonces, yo creo que lo mejor es que haya siempre diálogos abiertos, no a lo escondidito, ¿verdad? De que, o sea, a lo mejor tú eres amigo, no, que sea, hay veces que como que se quedaron ideas todavía medias, el padre que habla en el templo y hasta la sacristía, pero que no hable allá afuera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si soy ciudadano. Tiene derechos también. Tiene derechos también. Tiene unos derechos y usted también sale a votar, ¿verdad? Claro. Y además hacen un llamado a misa de 11 el día de votaciones, hasta que salga a votar la gente. Sí, o sea, en todos, o sea, yo les pido yo me reúno con todos mis sacerdotes de toda la arquidiócesis, me reúno cada mes, y bueno, es para tratar temas, para ver cómo va la evangelización, pero también ahí uno les dice, hagan talleres para la cuestión democrática, inviten a la gente a votar, no tomen partido, porque no le preguntan, ¿y usted de qué partido es? No te voy a decir, el voto es secreto. Entonces necesitamos nosotros promover eso. Y digamos, a mí como arzobispo me toca ser cabeza de las 8 diócesis, que es Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, Teotihuacán, Texcoco, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. Seguramente es la provincia más, somos 19 arzobispos en México, son 19 provincias, y seguramente esta está entre 12 y 14 millones de habitantes, es la más poblada. Entonces, también yo me reúno con los obispos. No es que yo sea su jefe de ellos. En latín se dice primus inter pares, el primero entre iguales, pero ellos son obispos y yo arzobispo. ¿Por qué soy arzobispo? Porque tengo ese servicio de coordinarlos a ellos.
¿verdad? Y nos reunimos, pero es muy importante que tengamos acciones muy concretas, ¿verdad? Para unidos, ¿no? Porque fíjense, el poder orientar a toda esta provincia vale la pena. Señor, si nos puede platicar, antes de que se nos termine el tiempo, sobre la carta pastoral, que es, entiendo, una especie de diagnóstico de los 5 años que llevo aquí trabajando. Sí, la cuestión, muchas gracias, la iglesia también trabaja con un plan de pastoral. No es nada más... la iglesia tiene un objetivo, una finalidad que no cambia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. Esa es la misión, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y evangelicen. Ese es el mandato de Cristo, la evangelización. Pero para que la evangelización sea más eficaz, se necesita un plan, porque si no, cada quien por donde quiere. Entonces un plan es una herramienta eficaz para trabajar más organizadamente y que la evangelización sea más adecuada. Para esto seguimos un método, que es el método prospectivo, que tiene una pregunta fundamental, pero después viene todo un modelo de situación, conocer la realidad. Después viene un modelo ideal, que es la doctrina. Después viene un diagnóstico, si hay que atinar al diagnóstico. Y después viene la parte operativa. Ese es el plan de pastoral. Y entonces yo hice una carta para invitar a que nos vayamos todos unidos, porque yo vi un binomio muy importante que tenemos que trabajar. Uno se llama continuidad. Yo soy el 4º arzobispo, como escucharon. La arquidiócesis de Tlalnepantla primero fue diócesis y nació en 1964. Estamos cumpliendo 60 años. Y en 1979 se convirtió en arquidiócesis, 15 años después. Entonces, yo llego aquí hace 5 años, como señalábamos, como platicábamos, y hay toda una historia. Entonces yo tengo que darle continuidad, conocer la historia. No empiezo a decir, pues llego yo y ya va a empezar la historia. No, ya hay una historia. Salud. Y una historia que hay que conocerla, pero ahora viene un enriquecimiento. Es decir, estamos viviendo un cambio de época. Yo, por ejemplo, fui a celebrar los 60 años de la Universidad de Anáhuac y me enseñaron fotografías de puro cerro. Entonces, ustedes saben que el cambio aquí, hace 60 años, y que empezó toda esta zona a poblarse mucho, cuando las fábricas de México se descentralizaron, se vinieron, y de miles pasaron a millones de personas por el trabajo. Entonces hay un cambio de época, hay una población muy numerosa. Yo en Oaxaca duraba 12 horas para llegar a la parroquia más lejana, y en Durango 9. Aquí duro 1 hora. Y sí hay tráfico, 1 hora y media, pero bueno, depende del tráfico. Pero, es decir, 2 palabras importantes para esta carta: continuidad. A veces en los gobiernos no pasa esto, porque en los gobiernos llega otro y otra cosa, y luego llega otra cosa. Y uno llega aquí, quiten la puerta, el otro, pongan la puerta, quiten la puerta. Y aquí hay continuidad, pero también hay actualización, porque estamos viviendo un cambio de época. Los jóvenes de ahora son muy distintos a los de hace 20 años. Son distintos. Entonces tenemos nosotros que conocer la realidad y la doctrina, hacer un buen diagnóstico para dar una buena receta, ¿no? Y que tengamos una iglesia más viva, una iglesia más atractiva. Eso es, la carta pastoral es para decirles, vamos caminando juntos, conozcan el pasado, y el presente. El presente, vivámoslo con intensidad y proyectemos el futuro con esperanza. Entonces este plan de pastoral es de ahora 2024 a 2033. Ya sabemos las líneas. Monseñor, estamos en la recta final de nuestro podcast. ¿Quisiera usted enviarle algún mensaje a la población? Bueno, yo creo que el tema de, saber que
los dos temas que hemos platicado, primeramente que todos debemos ser artesanos de la paz, o sea que la paz la construimos todos, no es por el gobierno, sino porque los que están dirigiendo nos deben dar estrategias, pautas, pero a fin de cuentas la paz la vamos haciendo todos. Entonces me gustó mucho la frase del Papa Francisco, ser artesanos de la paz, porque el artesano va moldeando, entonces la paz la tenemos que ir haciendo nosotros. Y la podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra casa. Si nosotros nos aplicamos, puede haber paz, porque puede haber mucha violencia, mucha división. Entonces lo platicamos. Entonces la paz es un tema de todos. Y yo creo que ahorita es el principal problema de nuestro país, la inseguridad y la violencia. Y necesitamos nosotros ser artífices de la paz. Y entonces yo creo que yo les diría que hay un método ahorita muy bonito que se llaman conversatorios. Conversar sobre la paz. Lo podemos hacer en una mesa desayunando, en una reunión, en una casa platicando abuelitos, papás, hijos. ¿Cómo podemos crear más paz aquí en la colonia, en nuestra casa? Y ahí ya se van siendo semillas para que la paz sea una realidad. Y por otro lado, que sepan también que la iglesia quiere ser una iglesia viva, una iglesia misionera, una iglesia atractiva. Y entonces, bueno, pues la iglesia la formamos todos, no solo los padres, sino todos, y es una iglesia que soñamos una iglesia fraterna, solidaria y misionera. Pues muchas gracias, monseñor. Nosotras en la política.